Pensemos por un momento en la siguiente situación. Imaginemos que alguien va a un juez, presenta una demanda contra el Estado y bueno, tras un proceso legal rapidísimo, consigue que el gobierno le pague el papel higiénico de por vida. Ya. Y todo argumentando que es un derecho humano básico. Suena a chiste absoluto. Se parece surrealista. Suena chiste totalmente. Pero resulta que, para evitar que escenarios exactamente como ese hundan las finanzas de todo un país, se ha tenido que redactar una ley exhaustiva hasta decir basta. Una barbaridad de texto, sí. Hoy tenemos bajo la lupa en nuestra inmersión profunda la Resolución 695 del 16 de abril de 2026. Esto está emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Y el objetivo que tenemos hoy es diseccionar cómo un sistema de sanidad pública decide qué es lo que absolutamente no va a financiar. Que es una tarea titánica. Y, a ver, advierto a quienes nos escuchan que esto no es el típico texto burocrático aburrido. Es como intentar limpiar una nevera gigante compartida por millones de personas. Claro. Todo el mundo tiene una opinión sobre qué se queda dentro y qué se tira a la basura, ¿sabes? Es una radiografía que mezcla ciencia muy puntera, presupuestos multimillonarios y, francamente, algunas de las peticiones de pacientes más surrealistas que te puedas imaginar. Es un documento extraordinario, sin ninguna duda. Y, bueno, para dar un poco de contexto inicial y entender por qué un ministerio tiene que sentarse a hacer listas de lo que no paga, hay que mirar atrás a la Ley 1751 de 2015 en Colombia. Vale. Esta ley es un hito monumental porque consagra la salud como un derecho fundamental, irrenunciable. O sea que están obligados por ley a cubrirlo todo. Exacto. El sistema está legalmente obligado a ofrecer una atención integral. Y cuando digo integral es desde la promoción y prevención hasta la rehabilitación. Pero claro, como ocurre en cualquier parte del mundo, los recursos públicos no son infinitos. Ya, el dinero no crece en los árboles. Eso es. Si quieres proteger la viabilidad del sistema para quienes realmente necesitan tratamientos vitales, estás matemáticamente obligada a excluir tecnologías, procedimientos o productos que no tengan evidencia científica. Lógico. O que sean puramente cosméticos o experimentales. No queda otra. O sea que no es un oficinista solitario en un despacho de Bogotá tachando cosas con un bolígrafo rojo porque, no sé, se ha levantado de mal humor. No, para nada. Pero aquí me surge una duda. Si tienen que hacer un cribado tan masivo de tratamientos, ¿cómo eligen qué entra en la lista negra? Porque leyendo la resolución veo que es un proceso técnico y participativo que se ha alargado muchísimo. Sí, ha llevado años. Claro, veo 4 fases de evaluación desde 2017 hasta llegar a este texto de 2026. Y han analizado absolutamente de todo. O sea, desde cosas muy cotidianas como el minoxidil para la caída del cabello, hasta intervenciones súper específicas como restaurar dientes con incrustaciones de metal. Es que el proceso es sumamente meticuloso por una buena razón. A ver, cuando sacas un tratamiento de la financiación pública, la decisión debe ser inatacable, tanto a nivel legal como científico. Claro, te arriesgas a demandas. Exactamente. En esa primera fase que mencionas, el Ministerio recibe lo que llaman nominaciones. Vale. Es decir, se proponen tecnologías para ser excluidas y luego se someten a un filtro científico riguroso. Y es interesante notar que no todo lo que entra en ese embudo acaba prohibido. Ah, ¿no? No. Por ejemplo, en esta ronda se evaluó la aplicación de plasma rico en plaquetas para problemas del sistema osteomuscular. Espera, el plasma rico en plaquetas es eso que se puso tan de moda entre los deportistas de élite, ¿no? Sí, eso es. Que te sacan sangre, la centrifugan en una máquina para concentrar las plaquetas y te la vuelven a inyectar en una articulación lesionada para acelerar la curación. Justo eso. Pues se propuso excluirlo. Sin embargo, el comité técnico, tras evaluar la evidencia disponible hasta el momento, determinó que esta tecnología requiere más análisis. O sea, que se salva de la quema. De momento sí. Hay indicios de plausibilidad biológica, pero la evidencia sobre su seguridad y eficacia clínica a gran escala aún necesita madurar. Así que el sistema no lo prohíbe de forma fulminante, lo deja, por así decirlo, en una especie de purgatorio clínico. En observación. Exacto, bajo observación, esperando a que haya estudios más concluyentes. Y esto demuestra que no es un recorte ciego de gastos, sino que hay ciencia detrás de la criba. Vale, compro la idea de que la parte científica sea rigurosa. Pero luego el documento pasa a detallar la fase 3, que es la de participación ciudadana. Sí, la fase 3. Y, a ver,
Aquí tengo que ser bastante escéptico. Vale, vamos a desempacar esto. El texto presume de haber involucrado a la ciudadanía, pero las cifras que dan son 475 personas consultadas, repartidas en 25 departamentos y en la capital. Pensemos en esto. Usar a menos de 500 personas para decidir el futuro de la sanidad de un país con más de 50 millones de habitantes. Suena a una muestra minúscula. Ya, te entiendo. Me cuesta creer que esto sea democracia real y no un mero trámite de cara a la galería para poder decir, oye, ¿qué le preguntamos al pueblo? Entiendo perfectamente ese escepticismo. O sea, los números absolutos parecen diminutos, pero lo fascinante aquí es que la clave no es cuántas personas asistieron físicamente a las reuniones, sino a quién representaban. Vale, a ver. Esas 475 personas no eran individuos parados al azar por la calle con un micrófono. El documento especifica que eran delegados institucionales. Hablamos de la Defensoría del Pueblo, asociaciones de médicos y especialistas, y ojo al núcleo duro, 222 representantes de asociaciones de usuarios. Ah, vale. Y 72 veedurías ciudadanas. Es decir, son líderes de organizaciones civiles que, en su conjunto, actúan como portavoces de más de 9,5 millones de personas afiliadas al sistema de salud. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Es un modelo de representación delegada. Exacto. Es como tener un pequeño parlamento sanitario en miniatura. Eso es, logrando una cobertura del 78,12% del territorio. Y hay un elemento técnico en esta fase de participación que, sinceramente, es brillante desde el punto de vista del diseño de políticas públicas. Las consultas no se hicieron de forma homogénea en cualquier sitio. Ah, no. ¿Dónde se hicieron? Se focalizaron de manera intencionada en los departamentos con mayor cantidad de municipios que reciben la UPC diferencial por dispersión geográfica. Frena un segundo, que ya nos estamos metiendo en jerga burocrática dura y pura. Sí, perdona. ¿Qué es exactamente esa UPC diferencial? Para que nos entendamos. A ver, la UPC, o Unidad de Pago por Capitación, es básicamente la prima anual que el Estado le paga a las aseguradoras por cada ciudadano para cubrir su salud. Vale, el presupuesto por cabeza. Exacto. Pero, claro, no cuesta lo mismo atender a un paciente en el centro de una gran ciudad como Bogotá, donde hay 3 hospitales en un radio de 2 kilómetros, que atender a alguien en una zona rural remota. Claro, en medio de la montaña o en la selva. Eso es. Ahí los costes logísticos y de transporte médico se disparan de una forma increíble. A eso se le llama dispersión geográfica. Tiene sentido. Así que el sistema paga una tarifa más alta, una UPC diferencial por esos ciudadanos. Al centrar la consulta ciudadana en estas zonas, el Ministerio se asegura de que las áreas más vulnerables y aisladas tengan voz y voto para garantizar la equidad. O sea, para que no decidan todo desde la capital. Exactamente. Quieren evitar que las exclusiones se decidan bajo una óptica puramente urbanita que ignore la realidad rural y las necesidades del país. Vale. Visto así, cambia bastante el panorama. Me gusta mucho esa idea de proteger al eslabón geográfico más débil. Es fundamental. Pero claro, toda esta democracia participativa tan sofisticada y estas consultas rurales de poco sirven si el sistema falla en lo más básico. Y lo más básico es cómo los médicos introducen los datos en el ordenador de la consulta. Ah, sí. El factor humano. Exacto. Y esto me lleva a la segunda sección de nuestra inmersión de hoy. Hay una parte de esta resolución que parece un misterio propio de una novela de detectives. El famoso problema del código R298. Ese mismo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntanos un poco de esto. Pues a ver, es un caso de estudio fascinante sobre cómo un pequeño detalle técnico, un simple error de tipificación médica, puede causar una hemorragia de recursos brutal a nivel nacional. En medicina se utiliza un sistema global llamado CIE-10. Que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿verdad? Eso es. Cada dolencia tiene un código alfanumérico. Pues bien, el código R298, en concreto, se estaba utilizando de forma masiva en las historias clínicas colombianas como si fuera el diagnóstico oficial para el dolor neuropático. Pero un dolor neuropático no es un simple dolor de cabeza o, no sé, un tirón muscular en la espalda. No, en absoluto. El dolor neuropático es un dolor crónico, a menudo descrito como punzante o ardiente, que se produce por un daño directo o una disfunción en el sistema nervioso. Es algo serio. Muy serio y muy complejo. Requiere tratamientos muy específicos. El problema crítico aquí
es que el código R298 no está diseñado médicamente para reflejar un diagnóstico de dolor neuropático puro. Es un código vago. Un cajón desastre. Literalmente, un cajón desastre. Y claro, al usar ese código tan genérico, el documento advierte explícitamente que se estaban permitiendo interpretaciones inadecuadas en la prescripción de analgésicos combinados. Ahí está el problema. De hecho, estuve viendo que el anexo técnico excluye ahora el uso de analgésicos fortísimos y carísimos. Cosas como las combinaciones de lo que allí llaman acetaminofén, que para que nos entendamos es nuestro paracetamol. Sí, exacto. Pues mezclado con opioides como la codeína o la hidrocodona. Y también la buprenorfina. O sea, ya no se pagarán si el diagnóstico es simplemente una de esas etiquetas nerviosas vagas. Es que era un coladero. Y han listado exclusiones para una lista interminable de diagnósticos nerviosos y craneales. Desde trastornos del nervio facial, del nervio olfatorio e incluso complicaciones del sistema nervioso tras la anestesia. Si conectamos esto con el panorama general, la precisión en este punto es la columna vertebral de cualquier sistema de salud público. Esta eliminación es letal para el despilfarro. A ver, para visualizarlo mejor, es como si llevas tu coche al taller mecánico porque le falla una bujía específica que cuesta, no sé, 10 euros. ¿Vale? Pero el mecánico, en vez de poner fallo en la bujía número 3, introduce en el sistema informático del seguro un código genérico que dice ruido en el motor. Sí, ruido catastrófico. Claro, y el seguro, al ver ese código vago, aprueba automáticamente cambiar todo el bloque del motor por miles de euros. Es una analogía perfecta. Ahora, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Estaban los médicos haciendo esto por pereza al rellenar los formularios de las clínicas? ¿O estamos ante un vacío legal que explotaban a propósito para facturar fármacos más caros? A ver, la resolución es deliberadamente diplomática. Lo llama situaciones que permiten interpretaciones inadecuadas. Ya, claro, eufemismos legales. Exacto. Pero en la realidad de la gestión hospitalaria suele ser una mezcla de ambas cosas. Por un lado, tienes la presión asistencial. Un médico saturado que tiene 5 minutos por paciente puede teclear un código genérico por pura inercia. Eso se entiende. Pero, por otro lado, si un hospital o una clínica sabe que el sistema informático rechaza financiar ciertos medicamentos caros a menos que se use el diagnóstico X y descubren que el código R298 funciona como una llave maestra, ¡ostras! claro, una llave que aprueba analgésicos combinados de alta potencia sin hacer preguntas, pues ese vacío se convierte rápidamente en un estándar de facturación. Así que la eliminación del R298 es básicamente como cambiar la cerradura de la caja fuerte. Precisamente, un ajuste puramente técnico. Si no gestionas los códigos al milímetro, tu sistema vuela a ciegas y acaba pagando tratamientos ineficaces bajo etiquetas equivocadas. Si el paciente necesita un opioide potente, el médico tendrá que justificarlo con el código neurológico exacto. Nada de comodines. Nada de comodines. Me parece una medida brillante para frenar el fraude, la verdad. Pero bueno, pasemos de los expedientes médicos a algo que parece sacado de otro universo. Ay, ya sé por dónde vas. Pasamos directamente a la tercera sección. La fina línea entre la salud, el supermercado y el quirófano estético. El famoso anexo técnico. El gobierno lista 117 tecnologías y servicios excluidos de forma oficial. Sí. Y al repasarlo, la mitad de la lista parece el catálogo de una clínica de cirugía plástica de lujo en Beverly Hills. Y la otra mitad, la otra mitad es la lista de la compra del supermercado de la esquina. Es probablemente la parte del documento que genera más incredulidad e incluso risa al leerla por primera vez. Es que no es para menos. Fíjate, entre las exclusiones con fines cosméticos o estéticos, prohíben financiar con dinero público cosas como el alargamiento o engrosamiento de pene. También las gluteoplastias, los microinjertos capilares, múltiples tipos de ritidectomía, que básicamente es el lifting facial de toda la vida, y rinoplastias estéticas. Que hasta ahí todo lógico. Claro, hasta ahí bien. Todos entendemos que la sanidad pública no está para pagarte un aumento de gemelos de cara al verano. Pero luego sigo leyendo y me encuentro exclusiones para, atención, papel higiénico. Sí. Toallitas húmedas, gel antibacterial, repelente de insectos y hasta la sucralosa, que es un edulcorante artificial para el café. Y toallas de limpieza. Y por supuesto la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué? Exacto. Hacer una resolución legal gubernamental exhaustiva para decir que el Estado no paga el papel higiénico o el maquillaje suena absurdo. Es como si el fabricante de lejía tuviera que escribir en la botella,
por favor, no se beba esto. Ya. Es de sentido común. ¿Por qué el ministerio gasta recursos, convoca a cientos de ciudadanos y redacta este texto faraónico para algo tan ridículamente obvio? Pues porque en el derecho constitucional colombiano y en sistemas universales con protección de derechos fundamentales, el sentido común no es suficiente. La jurisprudencia manda. Y aquí volvemos a la Ley 1751 y a un mecanismo legal potentísimo que existe en Colombia llamado la acción de tutela. ¿Qué es eso exactamente y qué tiene que ver con mi papel higiénico? A ver, la acción de tutela es un mecanismo constitucional de vía rápida. Si un ciudadano siente que se está vulnerando un derecho fundamental, como es el derecho a la salud o a una vida digna, puede presentar una tutela ante un juez. Y ese juez tiene apenas 10 días para resolverla. Wow, 10 días. Eso es rapidísimo para la justicia. Muy rápido. Y a lo largo de los años, este mecanismo ha salvado innumerables vidas al forzar al sistema a pagar tratamientos vitales que las aseguradoras negaban en un principio. Pero tiene un efecto secundario no deseado. Ya veo por dónde vas. Imaginemos a un paciente con una condición dermatológica severa. Y este paciente dice que solo puede usar una marca específica de toallitas húmedas porque el papel higiénico normal le causa heridas. Vale. El seguro dice que no paga toallitas porque es un artículo de aseo. Así que el paciente pone una tutela argumentando que esas toallitas son parte integral de su derecho a la salud y a una vida digna. Claro, y entre el juez. Y entra el juez. Un juez que es experto en leyes, pero no en medicina ni en presupuestos públicos, lo evalúa, le da la razón y ordena al sistema pagar las toallitas. Esa sentencia crea un precedente. Madre mía. De repente, el sistema público de salud se ve obligado judicialmente a comprar toallitas húmedas, cremas hidratantes comerciales, pañales o edulcorantes. Y lo que no está explícitamente excluido puede ser reclamado. ¡Qué locura! ¿O fe que el sistema básicamente es víctima de su propia generosidad constitucional? Totalmente. Al garantizar la salud como un derecho tan amplio e inviolable, crearon una puerta trasera para que la gente, a través de los juzgados, colara gastos de supermercado alegando que mejoran su bienestar. Esa es la definición perfecta. Por eso el Ministerio no puede dejar ni un solo milímetro a la interpretación de un juez. Existe un principio jurídico que dice que lo que no está explícitamente en una lista negativa es susceptible de ser financiado. Ya entiendo. La única forma de blindar el presupuesto público para garantizar que el dinero vaya a tratamientos reales y no a edulcorantes artificiales es hacer esta lista exhaustiva y oficial hasta el extremo. Si está en el anexo técnico de la Resolución 695, ningún juez puede obligar al Estado a pagarlo. Claro, ahora todo cobra un sentido legal impecable. Aunque bueno, rechazar toallitas húmedas o cosméticos es algo fácil de justificar económicamente. Pero la resolución entra en un terreno muchísimo más espinoso, más oscuro y profundamente emocional en su cuarta sección. Sí, la barrera científica. El Estado asumiendo el papel de guardián clínico frente a la pseudociencia. Y digo oscuro porque no hablamos de caprichos estéticos, sino de pacientes vulnerables y desesperados. Aquí cruzamos la frontera de lo puramente económico y entramos de lleno en la ética médica. Es rechazar terapias que venden esperanza pero carecen de respaldo científico. Es que las cosas que excluyen aquí parecen sacadas de una película de ciencia ficción. A ver, el Estado prohíbe formalmente la financiación de algo llamado psicomagia. Excluye la ozonoterapia, prohíbe lo que denominan sombras terapéuticas y mi favorita personal absoluta, sesiones con Impactron 9090 y cama termofotónica. Es que suena a broma, pero no lo es. No, no es una broma. Trataban de facturarle al Estado sesiones de luces de colores en una cama para curar desde la depresión y las hernias discales hasta el cáncer. Es indignante, la verdad. Hay toda una industria paralela que se alimenta del miedo y de la vulnerabilidad de los pacientes crónicos o terminales. Al introducir estas falsas terapias en la lista de exclusiones, el mensaje del Estado es rotundo. El dinero público exige el método científico. Sin excepciones. Sin excepciones. Si un tratamiento no ha demostrado eficacia real y seguridad contrastada mediante ensayos clínicos, no se va a financiar, por muy místico o innovador que suene su nombre comercial. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay un punto en este apartado que me hizo detener la lectura porque toca una fibra muy sensible: el autismo infantil. Sí, ese es un tema delicado. La resolución es tajante al prohibir terapias que son muy populares. Excluyen explícitamente tratamientos sin base como la aromaterapia, la quelación de metales pesados, inyecciones de secretina,
la cámara hiperbárica, Mm, y atención a esto, excluyen el trabajo con animales, citando específicamente a los perros y a los delfines. ya. Como analista yo entiendo la lógica médica, pero pongámonos en los zapatos de unos padres que tienen un hijo con un trastorno del espectro autista severo, al que la medicina tradicional a veces no puede ofrecerle grandes avances rápidos o curas milagrosas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Claro. Negarle la terapia con delfines a un niño con autismo suena cruel desde el punto de vista humano. ¿No corren el riesgo de parecer un sistema frío y sin corazón al prohibir estas alternativas? Esto plantea una pregunta importantísima sobre la ética médica y la administración pública. Es un dilema humano terrible y es facilísimo caer en la narrativa emocional. Visualmente, la foto de un niño sonriendo en una piscina con un delfín es una imagen poderosísima. Claro, te rompe el corazón decir que no a eso. Pero hay que analizar el mecanismo real detrás de esto. El Estado no solo administra dinero, sino que tiene la obligación de proteger a los pacientes de ser víctimas de estafas emocionales. Y aquí es donde la ciencia debe imponerse a la emoción. Pero, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué daño real hace que el niño nade con el delfín? El daño está en el coste de oportunidad. El documento es muy cuidadoso y señala que estas terapias se excluyen porque desvían tiempo y recursos de los enfoques terapéuticos reales, como el método ABA, que se menciona en el documento. ¿Qué es el método ABA exactamente? Es el análisis aplicado del comportamiento. A diferencia de jugar de forma no estructurada con un delfín, el método ABA es una intervención científica rigurosa que, mediante la repetición y el refuerzo positivo sistemático, ayuda a construir nuevas vías neuronales en niños con autismo. Ah, vale. Y eso mejora sus habilidades comunicativas y sociales a largo plazo con evidencia comprobada. Entiendo. Entonces, financiar a los delfines o la psicomagia no es solo tirar el dinero público, es alejar al niño del tratamiento que sí le va a funcionar. Exactamente. Si el sistema público aprueba y financia curas milagrosas con delfines o la quelación de metales pesados para el autismo, Que entiendo que es peligroso. es una práctica peligrosísima y sin ningún fundamento. Si el Estado lo paga, le está otorgando un sello de validación oficial a la pseudociencia. Le está diciendo a los padres que confíen en esto. Al prohibirlo, el sistema no está siendo cruel, está actuando como un escudo ético, diciendo la verdad clínica incómoda para evitar que los pacientes sean explotados. Es un escudo clínico. Me gusta mucho esta forma de verlo. No se trata de quitar la esperanza, sino de evitar que alguien trafique con ella. Y veo que ese escudo no solo se aplica a los charlatanes y a las camas termofotónicas, sino que también ejerce un control de hierro sobre la medicina real de altísima especialización. Sí, la alta farmacología. Me fijé en un caso concreto del anexo, medicamentos como el erlotinib. Un ejemplo perfecto de medicina de precisión. Sí, la resolución excluye el uso del erlotinib para el cáncer de pulmón si el paciente no tiene una mutación muy concreta, la mutación del gen EGFR. O en otro caso similar, prohíben recetar interferón beta-1A para una variante específica de esclerosis múltiple, la secundaria progresiva. No están diciendo que estos fármacos sean pseudociencia. Esto es ciencia pura. Entonces, ¿por qué excluirlos sin evidencia cruzada? Porque la ciencia moderna funciona a nivel molecular. El erlotinib es una terapia dirigida increíblemente potente, pero su mecanismo de acción consiste en atacar específicamente las células tumorales que tienen esa mutación genética exacta. ¿Vale? En el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el famoso EGFR. Si le administras ese medicamento a un paciente cuyo cáncer no presenta esa mutación, el fármaco sencillamente no tiene dónde engancharse. O sea, no hace nada. Sufrirá unos efectos secundarios tóxicos brutales y el sistema desperdiciará miles de euros. ¡Wow! Exigir la prueba genética antes de pagar el fármaco es garantizar que la alta farmacología solo se usa cuando matemáticamente va a funcionar. Es proteger al paciente de toxicidad innecesaria. Es alucinante cómo de un solo texto legal de un Ministerio de Salud podemos extraer tantas capas de información. Vamos a recapitular un poco la síntesis final de este viaje argumental. Hemos arrancado desde los despachos viendo cómo el sistema intenta tomar decisiones democráticas, buscando a representantes de veedurías en las zonas geográficas más aisladas para garantizar la equidad. Sí, protegiendo a la población rural. Luego hemos destapado cómo un inofensivo código técnico, ese misterioso R298, se puede convertir en un agujero negro de prescripciones injustificadas de paracetamol con opioides fuertes.
Hemos navegado por ese complejo ecosistema judicial de las tutelas que fuerza al Estado a excluir literalmente el maquillaje, los edulcorantes y el papel higiénico. Hasta llegar al duro papel del Ministerio como guardián de la ciencia clínica frente a la pseudociencia y las falsas esperanzas, alzando un muro contra la psicomagia, desmantelando la ilusión de los delfines curativos, para reconducir a los pacientes al método ABA real, y dictando que un medicamento contra el cáncer no se puede recetar si los genes no dan el visto bueno. Al final, el aprendizaje principal para la audiencia de hoy es que comprender este documento sobre exclusiones es comprender cómo su propia sociedad decide qué significa estar sano y cuánto vale esa salud. Totalmente. Es un ejercicio de pura supervivencia institucional y protección del paciente. Es la definición misma de establecer prioridades. Y bueno, me encantaría despedirnos dejando a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador, para que investiguen por su cuenta esta semana. A ver. A lo largo de nuestro análisis a fondo, hemos visto que la ciencia médica avanza a un ritmo vertiginoso. De hecho, resoluciones como esta deben actualizarse obligatoriamente cada 2 años. Teniendo esto en cuenta, de todos los procedimientos, terapias o fármacos que hoy consideramos medicina estándar de vanguardia, ¿qué procedimiento crees que, por obsoleto o por sus efectos secundarios, terminará cayendo en esta lista negra de exclusiones absolutas en el año 2028? La ciencia nunca se detiene, y parece que la escoba del Ministerio de Salud tampoco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.